Hay dos tipos de miedo. El primer miedo es una reacción, obviamente, para proteger la vida. Ha sido fundamental para que nosotros pues, pudiéramos hacer frente a una serie de peligros que, bueno, que han estado presentes en nuestra evolución como especie. La mayor parte de los miedos son creaciones de la mente humana. Los vivimos como efectos de las circunstancias y no los reconocemos como creaciones. Y esto es fundamental porque cuando uno se reconoce como causa de sus propios miedos, esto le habilita para encontrar un camino y transformar eso. Y el miedo es el miedo que nosotros generamos, no la reacción ante el depredador. El miedo que nosotros generamos es consecuencia de la falta de amor. Cuando una persona realmente no ama la vida, no ama a los demás, no se ama a sí mismo, a sí misma, en ese momento le está abriendo un espacio al miedo. Ahí es curioso porque durante mucho tiempo uno pensó, o yo pensé, que el opuesto al amor era el odio, hasta que llegué a la conclusión de que el opuesto al amor es el miedo. Entonces, donde está el miedo, está la falta de amor. Por ejemplo, Albert Einstein decía que había una pregunta que era la más importante. Albert Einstein amaba las preguntas. No debemos olvidar que la teoría de la relatividad es la consecuencia de darle vueltas durante 10 años a una pregunta que él se hizo con 11 años. Él decía que había una pregunta que era la más importante, porque dependiendo de cómo la respondiéramos, así vivíamos de una manera o de otra. Y la pregunta de Albert Einstein era: ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable, amoroso? Si yo creo que vivo en un universo hostil, tendré inmediatamente miedo, porque me sentiré pequeño, insignificante, estaré constantemente en alerta o en alarma. Si yo creo que vivo en un universo amoroso, es decir, un universo al que sí le importo, yo no tengo por qué estar atenazado por el miedo. Entonces fíjate cómo estas dos experiencias, la experiencia de amor y de miedo, que parece que no están conectadas a un nivel profundo, creo que están íntimamente conectadas. Un enfermo va a entrar en quirófano y se le va a someter a una operación compleja porque tiene una patología importante. Imaginemos un tumor maligno, grande, cercano a estructuras vitales, etc., ¿no? Ese enfermo tiene miedo, de hecho eso se llama angustia. Y imagínate que en la puerta del quirófano, antes de que entre y el anestesista le duerma, está ese cirujano, le toma de la mano y le dice: ánimo, estoy aquí, todo va a ir bien. Eso es un gesto de amor. No pensemos solo en el amor romántico, eso es un gesto de amor. Inmediatamente baja el miedo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la tensión arterial es más fácil de controlar, porque el sistema inmune funciona mejor. Cuando el miedo está presente, la tensión arterial se dispara y el sistema inmune se desploma. O sea, fíjate qué cosas tan sencillas podemos hacer todos para reducir el miedo de los demás. Cuando alguien se siente querido, valorado, apoyado y acompañado, inmediatamente baja el miedo. Si el miedo más profundo que tiene el ser humano es el miedo a la soledad, ese es el miedo más profundo. Entonces, en el momento en el que tú sabes que a alguien le importas, en ese momento el miedo se desploma. Además, fíjate qué cosa más bonita. Hay una hormona que se llama el cortisol. Yo llevo hablando del cortisol muchos años porque es una hormona que la he tenido que tener muy presente, dado que es la hormona del estrés crónico, ¿no? El cortisol, cuando no se libera de una forma fisiológica, de una forma natural, siguiendo los ritmos circadianos alrededor del día, cuando no se libera así, es una hormona peligrosa, porque es una hormona que empieza a producir una serie de efectos en el cuerpo que son bastante lesivos. La oxitocina es la hormona del amor. Es decir, se libera oxitocina siempre que una persona se siente querida, valorada, apoyada. Un pequeño gesto, poner la mano sobre la otra persona. La oxitocina corta radicalmente el eje del estrés. Entonces fíjate cómo, de alguna manera, hasta a nivel biológico, se ve cómo el amor es el antídoto natural contra el miedo. Otro ejemplo. La doctora Elizabeth Kubler-Ross ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 2009
por el descubrimiento de una enzima llamada telómerasa que lo que hace es alargar los telómeros. Los telómeros son estructuras en los extremos de los cromosomas y estas estructuras son fundamentales para que el DNA, el ADN que está geométricamente dispuesto de una manera, no cambie su geometría, porque si cambia su geometría la célula no se puede dividir. Esta mujer sabía que las cifras adecuadas de telomerasa son fundamentales para reparar el telómero y que no se haga demasiado cortito, con lo cual la célula no se repararía. Pues se dedicó a buscar hasta qué punto había una relación entre el amor y la longitud de los telómeros. Entonces ella trabajó y trabaja en el Caltech, Instituto Tecnológico de California, en Pasadena, una institución de prestigio mundial, y buscó madres que tenían hijos con discapacidades severas, madres que tenían que hacer frente prácticamente en solitario a la situación tan compleja y los desafíos que planteaban sus hijos. Madres, obviamente, pues que tienen miedo porque no saben lo que va a suceder, miedo porque no saben cuál será el destino de sus hijos, múltiples miedos. Entonces, estas madres no se conocían. Elizabeth Kubler-Ross las invitó de forma independiente a participar en un estudio. Ella les sacó sangre para medir la cifra de telomerasa y también midió en las células la longitud de los telómeros. Y a pesar de que todas ellas, o muchas de ellas, eran mujeres relativamente o bastante jóvenes, el telómero no correspondería a su edad. Era más corto, es como si estas mujeres fueran mayores. Y las cifras de telomerasa eran más bajas, es decir, la telomerasa no podía reparar el telómero porque había poca telomerasa en la sangre. Entonces a ella se le ocurrió, lo que es la intuición y lo que es la visión, se le ocurrió conectar a estas mujeres, que se conocieran, que pudieran sentirse comprendidas, que pudieran sentirse apoyadas. De hecho, se hicieron muy amigas. De nuevo que estamos hablando del amor. Cuando unos meses después las volvió a visitar y las sacó sangre, los telómeros ya tenían un tamaño normal y las cifras de telomerasa eran normales. Entonces yo creo que todos podemos hacer cosas para reducir el miedo de los demás. Y reduciendo el miedo de los demás, reducimos nuestro propio miedo. Fíjate que cuando tú haces algo por una persona, no solo se libera oxitocina en la otra persona, es que se libera oxitocina en ti e incluso en las personas que lo están observando. Por eso el amor es contagioso.